Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un puzzle bastante complicado, Hanayama Coaster. La cosa se pone dura, no os lo voy a negar. Muy entretenido y muy divertido. Vamos a empezar por deshacerlo. Atentos, que esto es rápido. Ya está deshecho. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Os habéis quedado con todos? Sí, todos los movimientos ahí grabados a fuego en el cerebro. ¿Cómo lo hago yo? Este puzzle consiste en volver a poner las piezas como estaban y hacer esa especie de flor tan bonita que teníamos al principio. Lo primero es orientarse. No hay mejor truco para orientarse que buscar donde estén las letras y luego hay que saber qué pieza hay que poner en cada lado. Yo lo que hago es buscar esta pieza de aquí, que veis que tiene dos curvas sin ninguna marca, y esta pieza la pongo a la izquierda. La pieza central, la del nombre, y la pieza que irá a la derecha será esta. ¿Cómo empiezo yo? Lo primero, hay que entender cómo encajarían estas dos piezas, ¿de acuerdo? Tenemos el lado que no tiene marcas, le daríamos la vuelta, y en esta zona de aquí que hay tantas marcas, iríamos a buscar aquí abajo, ¿ok? Esta sería la posición. No sé si os lo habéis visto claro. Vosotros podéis tirar para atrás el vídeo y mirarlo 400 veces, como haría yo, y se entiende perfectamente. La parte que tiene todas las hendiduras aquí abajo, ¿ok? Y ahora el reto es conseguir poner esta pieza aquí sin que se muevan estas dos. Eso es imposible. No tienes juego, ¿ok? Hay que abrir. Y al abrir, empieza la fiesta. Esta pieza, ¿cómo la colocaríamos? Mirad, tenemos un lado que tiene 7 muescas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pues no. Hemos de orientarnos por el lado que tiene 5 muescas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces hay una punta que tiene estas dos que están muy juntitas y esta punta que tienen estas dos que están muy separadas o algo más separadas. Pues estas dos irían aquí abajo. Esta sería su colocación. Así quedaría sobrepuesto. Y ahora vamos a intentar poner esta pieza de esta forma entre estas dos piezas. Lo primero, separar y hacer como una apertura de 45 grados, ¿ok? Y ahora iríamos a buscar con mucho cuidado, eso no ha sido mucho cuidado, esta zona de aquí, donde están los cruces. Pero ahora tenemos el impedimento que esta parte tiene que pasar por aquí detrás. ¿Cómo haríamos eso? Pues pondríamos primero la parte de atrás y luego bajaríamos hasta conseguir encararla. ¿Ok? Ahora, una vez estemos aquí, sin que se mueva mucho porque nos vamos a desorientar muy rápido, intentamos colocar todas las piezas. Estoy casi, solo falta conseguir apretar. Pero claro, aquí ya es donde entra en juego la destreza de cada uno y mis manos ya sabéis que no son las más diestras del mundo. Así que yo voy a volver a empezar. Aquí tengo estas dos piezas, aquí tengo esto, tengo que bajar por aquí detrás hasta ahí abajo. Y aquí está la solución de este maravilloso puzzle. Luego le pondré un poco de celo porque detesto que se deshaga todo solito cuando lo dejo tirado allí en el cajón. Y bueno, tirad para atrás, mirad a verlo 1000 veces hasta que encontréis vuestra solución. Ahí os lo dejo. Espero que os haya gustado. Darle un buen like, compartirlo con todo el mundo y suscribíos. ¡Saludos!